Dado el enorme interés que generó la temática relacionada con la disfunción y su corrección mediante ejercicios terapéuticos, desde Intramed me solicitaron que podamos hacer, aunque sea un breve desarrollo, de el síndrome que tenga mayor prevalencia en el miembro inferior, ya que en el miembro superior se habló del síndrome cruzado superior, y es por eso que decidí hacer esta clase ampliatoria que va a estar a propósito del módulo 4, donde tratamos dolor musculoesquelético, pero que por supuesto complementa los conocimientos que venimos viendo en módulos anteriores. El reconocimiento de los patrones de disfunción es importante porque cuando nosotros detectamos un patrón disfuncional, con un solo programa de ejercicios terapéuticos vamos a poder lograr tratar un montón de patologías que puedan estar asociadas a este síndrome. Y esto es importante porque muchas veces nosotros vemos pacientes que tienen dolores lumbares, dolores en la cadera o dolores en la rodilla o dolores en los tobillos o en el pie que parecen primeramente que están desvinculados unos de otros, pero que cuando nosotros empezamos a poder visualizar este tipo de patrones disfuncionales, nos damos cuenta de que responden a una sobrecarga mecánica de estructuras que se ponen en juego en toda la cadena de descarga del miembro inferior, porque en este caso vamos a hablar del síndrome de pronación, aducción, rotación interna, que es un síndrome que ocurre en cadena cinética cerrada en el miembro inferior y que por supuesto entonces compromete tanto el pie, el tobillo, la rodilla, la cadera y la región lumbar. Entonces, cuando nosotros detectamos este patrón con un solo programa de ejercicio vamos a tratar un montón de patologías que parecieran de alguna manera que podrían ser patologías incluso que desde el punto de vista ortopédico se vean por distintos especialistas, y nosotros desde el punto de vista de rehabilitación y desde el punto de vista del ejercicio terapéutico los agrupamos a todas esas patologías bajo este patrón disfuncional, que es lo que finalmente tratamos, que es lo que yo le decía, que realmente no tratamos patologías específicas, sino que tratamos disfunciones que puedan generar muchas veces múltiples patologías específicas. En relación a la región vamos a estar hablando de un patrón global de disfunción que se encuentra centrado en la región lumbopélvica. Algunas cuestiones respecto de la disfunción a nivel lumbar, o sea, lo que nosotros consideremos disfunción lumbopélvica superior, la estuvimos mencionando, esta falla de la activación de los multífidos, y ahora vamos a ver un poco la parte inferior, es decir, del complejo lumbopélvico. Vamos a ver la parte que tiene que ver con la cadera. Les adelanto que el principal problema que tiene la cadera o el desafío que tiene biomecánico la cadera es la estabilidad medio-lateral. Durante la marcha, en la mayor parte de los movimientos, nosotros nos aceleramos hacia adelante y tenemos que lograr hacer una estabilización medio-lateral para evitar justamente las aducciones y abducciones de la cadera, que se van a acompañar, por supuesto, en desviaciones angulares del resto de las articulaciones. En una mirada simplificada, nosotros podríamos decir que la región lumbopélvica es un sistema que está compuesto por un sistema neumático arriba, que es la parte que tiene que ver con el aire que se encuentra en los pulmones. ¿Y por qué digo que esta parte tiene que ver con la región lumbopélvica? Bueno, porque ustedes pueden verlo en una situación práctica muy sencilla, que es casi intuitivo. Si nosotros tuviésemos que saltar desde una silla, por ejemplo, al piso, a nadie se le ocurriría largar primero todo el aire antes de saltar, ¿sí? O sea, largar todo el aire y saltar. ¿Por qué? Porque te da la sensación de que el impacto va a ser más grande. De hecho, lo que se nos ocurría muy probablemente es inspirar, hacer valsalva y caer con el aire retenido en los pulmones, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando vemos gestos deportivos, como cuando vemos en el tenis, que viene la pelota y en el momento en que impacta recién hacen la exclamación que se escucha en los partidos de tenis profesional, que es básicamente una maniobra de valsalva que se libera, o sea, esperan el impacto con la pelota para poder liberar el aire. Quiere decir que el sistema neumático torácico se utiliza como un sistema de amortiguación para soportar los golpes o los impactos o las cargas mecánicas que recibimos sobre la zona media. Entonces, es importante este sistema, es importante, obviamente en este sistema interviene el diafragma, que también es un músculo que tiene funciones de estabilización lumbar, es un músculo estabilizador, y los abdominales, que ya vimos que tienen conexión, estos abdominales, sobre todo a través del sistema oblicuo y transverso, con la fascia toracolumbar, y a través de la fascia toracolumbar se insertan o aumentan la tensión de los ligamentos posteriores, ¿sí? El epiespinoso, el interespinoso de la columna lumbar. Entonces, finalmente acá tendríamos todo un sistema que a veces no contemplamos, y por eso empiezo describiendo esto, no contemplamos en la parte de columna y región lumbopélvica, que es el sistema neumático que le pongo acá y el sistema de contención anterosuperior que involucra diafragma y abdominales.
fundamental tenerlo en cuenta esto porque, como les dije, algunas veces se comienza directamente con reactivación del patrón respiratorio y ver que realmente haya una respiración en la que no haya colapso de los músculos multífidos. O sea, directamente un paciente que en supino, cuando inspira y cuando expira, desploma la columna, ya es un paciente que tiene una alteración de la estabilidad lumbar, ¿sí? Porque no está pudiendo controlar, mantener el tono de los músculos erectores profundos en los movimientos del diafragma. Entonces, fíjense que a veces solamente se arranca con ese tipo de ejercicios muy sencillos. Y después tendríamos lo que nosotros conocemos más, que es el sistema que yo acá les pongo como sistema hidráulico. ¿Por qué le pongo como sistema hidráulico? Estoy hablando sobre todo de manejos de carga en relación a la estabilidad. Porque acá se encuentran los discos intervertebrales, que los discos intervertebrales básicamente son un sistema hidráulico donde tenemos el anillo fibroso, que es el sistema de contención, y el núcleo pulposo, que es 80% agua. Cuando nosotros generamos compresiones axiales sobre el sistema vertebral comprime el núcleo pulposo distiende las fibras del anillo fibroso y el anillo fibroso le da una fuerza compresiva al núcleo pulposo como respuesta porque tiene capacidad elástica. Eso hace que el núcleo pulposo aumente la presión hidrostática y separe las vértebras. Entonces tenemos una devolución de la energía mecánica compresiva con una fuerza descompresiva. Esto también para tener en cuenta que cuando nosotros vemos pacientes que tienen discopatías, tienen una disminución de este sistema hidráulico que por supuesto ayuda a la amortiguación y a la estabilización vertebral, ¿no? Y por último tendríamos el sistema erector posterior, que serían los músculos paraespinales o los músculos de la masa común, que nosotros también siempre los pensamos como músculos motores estabilizadores, pero que en realidad están trabajando en conjunto con el resto, y porque tienen un muy mal brazo de palanca. Fíjense que si estos músculos tuviesen que poder sostener toda la tendencia hacia la flexión, tiene un brazo de palanca muy corto, cosa que le da una desventaja biomecánica. Gracias a que el diafragma apoya sobre las vísceras, la contención abdominal aumenta la presión a este nivel y que el tórax también tiene su capacidad amortiguadora a nivel superior, es que este sistema muy posterior y con una desventaja biomecánica para poder estabilizar la columna, tiene una asistencia adelante, ¿no? Que le da la posibilidad de que no todo sea generar cargas a este nivel, porque si obviamente los músculos paraespinales fueran los únicos que tienen que estar estabilizando la columna, lo harían a expensa de generar una gran compresión axial, ¿sí? Gracias a este apoyo anterior es como si tuviésemos una pelota, ¿no? Que estamos sosteniendo, entonces la fuerza que hacen los espinales al estar apoyados sobre esta pelota, que tiene que ver con la parte abdominal y con la parte torácica, hace que tengamos menos requerimientos de cargas posteriores. Esta es una mirada sagital, ¿no? Entonces la mirada sagital nos permite ver esta cuestión que en el balance de la columna tiene mucha importancia, ¿no? La flexoextensión, y es como que la columna, el sistema estabilizador superior, está como todo regulando lo que tiene que ver con los movimientos de la columna, sobre todo en este eje sagital. Ahora bien, en la cadera el eje que parece tener más complicaciones es el eje coronal. Entonces vamos a salir de esto, que es un poco lo que vimos, para empezar a hacer el análisis de lo que tiene que ver con el sistema estabilizador pélvico inferior. En el eje coronal, acá, en la bipedestación, el equilibrio se va a dar por la acción conjunta de músculos abductores y aductores. Fíjense que el hecho de que las caderas se muevan de forma lateral va a tener que ver mucho con el control motor que puedan tener conjuntamente los músculos abductores, del cual generalmente hablamos glúteo medio como músculo clave, pero que no es el único, y los aductores. En ese sentido, si uno de los músculos se vuelve hipertónico y se acompaña de la hipertonía del músculo contralateral de acción opuesta, es decir, abductor de un lado y aductor del otro, vamos a tener una inclinación pélvica, o sea, vamos a empezar a tener estos movimientos en el eje coronal, ¿sí? Que son movimientos que de forma neta son aductor y abductor, ¿sí? Pero que en la pelvis generan inclinaciones, ¿eh? Entonces, el aumento de la acción estática de los abductores, glúteo medio por ejemplo, de un lado, más el predominio de los aductores del otro lado, produce un desplazamiento de la pelvis hacia el lado aductor. Es decir, cuando nosotros vemos un paciente que tiene la pelvis inclinada, tenemos que estar pensando que puede tener hipertonía del glúteo medio del lado opuesto para el que se inclina e hipertonía de los aductores del lado para el que se inclina, ¿sí? Piensen que esto genera un desbalance pélvico que lleva una escoliosis y por supuesto, como ya pueden ver, a la rodilla la empieza a forzar en valgo. Esto es interesante también para empezar a ver cómo en cadenas cinéticas cerradas las desviaciones angulares que
A la cadera mucho no le implica. Fíjense que la cadera puede moverse hacia la aducción sin ningún tipo de problema. No sale de su zona de confort, es una zona de movimiento que lo tiene, pero a la rodilla sí la saca de su zona de confort, o zona neutra, como se llama, la zona donde realmente no hay tensión del tejido conectivo. Acá, cuando este tipo de desbalance se da, esta cadera no sufre mucho, esta cadera tampoco sufre mucho, el tobillo no va a sufrir mucho, el pie no va a sufrir mucho, pero la rodilla sí, porque a la rodilla la bosteza hacia adentro y eso genera una sobrecarga tanto del compartimento externo por compresión como del interno por el bostezo que ocurre. Entonces, fíjense, interesante que este es un concepto que venimos dando muchas veces. La inestabilidad ocurre sobre todo en las articulaciones que tienen más movilidad, pero las lesiones ocurren más tempranamente en las que tienen menos movilidad. ¿Por qué? Porque las que son inestables fuerzan a las que son más estables, si se quiere de alguna manera. La rodilla es una articulación más estable y por ende sufre cualquier inestabilidad del complejo cadera, tobillo, pie. Bueno, y aquí entonces tenemos un patrón cruzado de debilidad de abductores hacia el lado donde me estoy inclinando y de aductores del lado contralateral con una retracción o hipertonía del tono abductor del lado contrario al que me inclino y aductor del lado al que me inclino. Entonces también sería un patrón cruzado, así como vimos el cruzado superior, como está el cruzado inferior, el cual no describimos, pero que también existe y que lo pueden ver en la literatura. Existe este patrón cruzado que describimos en FIT como un patrón cruzado en el eje coronal, en donde empieza a ocurrir, en vez de movimientos de anteroversión y retroversión pélvica, que ocurre en el cruzado inferior, de abducción-aducción con lateralización de la pelvis, ¿sí? Todo esto es en bipedestación, pero ¿qué pasa cuando entramos en monopodálica? ¿Y por qué hacemos un análisis de la estabilidad en cadena cinética cerrada monopodálica? Porque la marcha lo tiene, es lo que habíamos dicho muchas veces. Nosotros tenemos que buscar en las maniobras semiológicas reproducir actividades de la vida diaria del paciente. Si es un paciente deportista, tenemos que conocer los gestos deportivos y cuáles son sus principales fallas biomecánicas en estos gestos, pero en las personas que no hacen una actividad deportiva específica, salen a caminar, hacen trote, digamos, en general lo que vamos a encontrar es que esta es la etapa crítica, la fase de apoyo monopodal es la etapa crítica de la estabilización del miembro inferior. Por eso es tan importante este síndrome, porque puede afectar a muchísimos pacientes y es muy fácil de reconocer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, durante el apoyo monopodal, tanto el glúteo medio como el tensor de la fascia lata soportan el peso del cuerpo en una palanca de tipo 1. Ahora vamos a ver esto, pero es interesante ver cómo el glúteo medio y también el glúteo mayor, ¿no?, se prolongan a través del tensor de la fascia lata. Recordemos que el glúteo mayor se inserta en la fascia lata, ¿sí? Entonces, y el glúteo medio también comparte fibras hacia la fascia lata. O sea que básicamente son tensores de la fascia lata junto con el tensor de la fascia lata. Y esa tensión de la fascia lata hace que se transmita a la tibia y de esa manera tanto el glúteo medio como el glúteo mayor se convierten en músculos biarticulares. Lo hacen a través de la fascia lata y tienen entonces un muchísimo mayor control de rodilla. Entonces, bueno, tener en cuenta estos músculos porque son fundamentales. ¿Y por qué importante lo de que es una palanca de tipo 1? Porque justamente ahí sale el nombre. Cuando nosotros estábamos analizando este síndrome, vimos que ocurre en una palanca donde se produce una relación entre potencia, apoyo y resistencia que genera la sigla PAR, que es la mnemotecnia para acordarse de las palancas tipo 1, que son palancas de equilibrio, ¿no? En donde el apoyo va a estar en la cadera que está en carga, la resistencia va a estar en la pierna que está en descarga o está en balanceo, y la potencia va a ser el músculo glúteo, que es el que está tratando de forzar, que lo vimos en el módulo 1, está tratando de que no se caiga la pelvis en Trendelenburg como primera medida. Entonces, fíjense que se llama, la sigla de la palanca tipo 1 se llama PAR, y un poco viene de ahí tomar que en este tipo de palanca puede ocurrir justo un síndrome de disfunción de control motor, en este caso, en donde se produzca pronación, aducción y rotación interna de la pierna que está en apoyo, ¿no? Pero bueno, interesante, por eso dejamos la mnemotecnia de síndrome PAR desde FIT, y si lo buscan en la literatura no lo van a encontrar como síndrome PAR porque lo hemos descrito nosotros, digamos, a este síndrome. Así, lo hemos sistematizado, a ver, que quede claro que es un síndrome que está descrito en la literatura, pero no como síndrome PAR, ¿no? Bueno, entonces, simplificando, si nosotros vemos la pelvis, tomamos acá para llevar de nuevo el sub y baja, tenemos el apoyo en la cadera que se encuentra en carga, y fíjense que acá ya vemos una cosa interesante, que es que el glúteo medio tiene un mal brazo de palanca para soportar el peso de la pierna que se encuentra en balanceo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un brazo de palanca más corto. Recuerden que nosotros tenemos un concepto que es el de momento de fuerza, que es cuánta fuerza está generando este músculo en este punto de análisis. Bueno, es la fuerza por la distancia.
Eso se llama momento de la fuerza. Y entonces, cuanto mayor sea la distancia, como está multiplicando la fuerza, mayor va a ser el brazo de palanca y la fuerza que está ejerciendo en el punto de apoyo. Esto quiere decir que el brazo de palanca más corto, el glúteo medio, le da una desventaja biomecánica con respecto al brazo de palanca largo que tiene el peso de la pierna que se levanta. Entonces, bueno, tiene que hacer mucha más fuerza. Imagínenselo si esto fuese un sub y baja y ustedes tienen que sostener un peso a este nivel, les va a resultar mucho más difícil que si el peso estuviese a este nivel, más cerca del punto de apoyo. ¿Sí? Si tuviésemos equilibrado el brazo de palanca del glúteo medio con el lugar donde ponemos la resistencia, exactamente tendría que hacer la misma fuerza que lo que pesa para poder sostener ese equilibrio que estamos buscando en la pelvis. Ahora, a medida que esto se aleje, el glúteo tiene que hacer mucho más fuerza de lo que realmente pesa y ejerce como peso la resistencia. Entonces, bueno, tiene un mal brazo de palanca. Y estoy haciendo este análisis para que entiendan cuáles son las compensaciones de este síndrome que son muy importantes. Entonces, ¿qué pasa si el glúteo medio pierde control motor? Bueno, pasaría que se cae la pelvis o que intentemos compensar esa caída de la pelvis. Entonces, ¿cómo podríamos compensar la situación esta de que se caiga la pelvis? Bueno, la primera es la inclinación del tronco hacia el lado en el que estoy yo en apoyo. Y esto es interesante porque lo que está haciendo que sería, si la resistencia está acá, cuando yo tiro el tronco para acá, contrapeso un poco esta resistencia y en realidad llevo que la resistencia se acerque, resultante, ¿no? Lo que está sosteniendo el glúteo medio, al tirar yo parte de este peso para acá, en vez de quedarme junto con la pierna, de alguna manera acerco el brazo de palanca a la resistencia, que es lo que yo le decía como una estrategia biomecánica que sería lógica, y entonces el glúteo medio tiene que hacer menos fuerza. Entonces esto es muy importante, primero que todo, porque en el razonamiento clínico muchas veces nosotros cuando buscamos Trendelenburg o síndromes de pronación, que son lo mismo, son la descompensación a nivel de la cadera o a nivel de la pelvis de que el glúteo pierda control, es decir, si el glúteo medio pierde control, o se desploma el miembro hacia adentro, o se cae la hemipelvis, o las dos cosas, que ahora lo vamos a ver que las dos cosas pueden ocurrir. Eso sería el síndrome descompensado. Ahora, algunos pacientes lo compensan. ¿Y cómo lo compensan? Con la inclinación del tronco hacia el mismo lado. ¿Y por qué es importante esto? Primero que todo porque cuando ustedes vean a esos pacientes que vienen caminando y de un lado pisan, van derecho, del otro lado cabecean, le están diciendo que el glúteo medio le falla. Entonces, yo siempre le digo, miren para dónde cabecea porque el paciente te está dando el diagnóstico, te está diciendo el lado para el que cabecea es el lado del glúteo medio insuficiente. Y además de eso, nos sirve porque cuando nosotros hacemos las maniobras de estabilidad monopodal, en donde le decimos al paciente párese en un solo pie y para ver qué tal la estabilidad, muchas veces ves pacientes que se paran de un pie, van bien, se paran del otro, se inclinan. Y si uno mira, a lo mejor no hay pronación, no hay caída de la hemipelvis, porque está compensando bien, está compensando al punto de que no se le cae la hemipelvis, ni se le desploma en aducción, rotación interna al fémur con valgo de rodilla y pronación de pie, pero no le está ocurriendo porque lo está compensando con el tronco. Entonces, hay veces que si uno está mirando solamente de la pelvis para abajo, que me pasó muchas veces con alumnos de la carrera de rehabilitación que están haciendo la maniobra y miran para abajo y no miras el tronco, te perdés que te está diciendo que el lado está insuficiente aunque vos no veas que se claudica, porque a veces la compensación que logra con la inclinación del tronco es completa, es decir, ni cae pelvis ni desploma el miembro, pero sí se nota que está ayudando a ese glúteo para que no ocurra eso. Entonces, importante esto. Por otro lado, está el tema de los bastones, que es una asistencia muy típica para estos pacientes y que muchas veces la lógica que tiene el paciente, que no es una lógica biomecánica, y a veces incluso la de profesionales de la salud que no manejan elementos de descarga, es darle el bastón del mismo lado que le duele, que tiene el problema, donde cabecea, digamos, donde tiene el problema. Y en realidad, a la marcha, al ser cruzada, ¿qué quiere decir que es cruzada la marcha? Que la cintura escapular y la cintura pelviana, en el gesto de la marcha, están disociadas. Entonces, las cinturas trabajan así, cintura pelviana y escapular. No trabajan asociadas, ¿sí? Nadie camina, sería muy robótico que uno haga la flexión de cadera junto con la del hombro del mismo lado. Siempre es cruzada, yo adelanto un brazo y la pierna contralateral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El bastón va a asistir a la pierna contralateral y acá está bien el ejemplo. Cuando justamente yo tengo la pierna que tengo problema en el aire, que es cuando no necesita asistencia, el bastón queda en el aire. Y cuando apoyo la pierna que tengo el problema, el bastón apoya, ¿sí? Entonces, si yo hago la marcha cruzada, que es la correcta, vamos a asistir siempre, recuerden esto, el bastón va a asistir la pierna contralateral. Y lo que se le dice al paciente, como para que interiorice lo que tiene que hacer es, la pierna que te duele cuando va adelante junto con el bastón. Cuando la pierna que te duele apoya el bastón del otro lado,
apoyás y tirás el peso sobre el bastón y das el paso. Entonces ahí realmente asistimos al glúteo medio. Si yo en cambio me pongo el bastón del lado que me duele, cuando estoy con toda la carga en la pierna que me duele, estoy con el bastón en el aire y la pierna que no me duele en el aire, con lo cual en realidad no estoy logrando ningún tipo de asistencia al glúteo medio de ese lado. Y otra cuestión que es importante, digo, porque estas son cosas muy simples que estaría bueno que todos tengamos o manejemos aunque sea el ABC, digo porque la prescripción de un bastón es una cosa muy frecuente. No, me dijo que me dieron un bastón y bueno, fui a una ortopedia y me dieron un bastón. ¿Alguien te enseñó a usarlo? No, se nota porque lo está usando del lado que no te sirve. Esto pasa muchas veces, entonces es importante saber que obviamente si ya tiene un déficit importante, siempre es mejor motivar a que se haga entrenamiento en marcha con asistente de la marcha. Pero bueno, aún cuando esto del mismo paciente que a veces tiene un bastón que lo usaba el marido y que lo están usando, bueno, tener este ABC de cómo manejarlo. Obviamente no estamos haciendo una clase de asistente de la marcha, solamente un consejo para que puedan reconocer cómo funciona un elemento de descarga. Y la otra cuestión, que es un buen consejo que le podemos dar a los pacientes, es que también la lógica nos lleva a pensar que si yo tengo que llevar un bolso y me duele de este lado, lo lleve del otro lado. Y es todo lo contrario, porque como le estamos mostrando justamente que se trata de una palanca de primer grado, si yo llevo el peso del lado del miembro que queda en el aire, aumento la carga de la resistencia y le hago hacer más fuerza al glúteo medio del lado contralateral. Entonces, ¿dónde va el peso? El peso va del mismo lado para que contrapese la resistencia de la pierna que se encuentra en el aire. Entonces, más allá de que puedan ir más rápido o más lento con lo que son apreciaciones biomecánicas, sub y baja es bastante fácil. Entonces, de todos modos, piénsenlo así. Si tiene que llevar cargas, va a tener que ser asimétrica sobre el lado afectado. Y si va a llevar bastón, es del lado contrario al afectado. Esto sería la regla, pero la explicación biomecánica parte del análisis de esta palanca de primer grado y de las apreciaciones que les acabo de hacer con respecto a lo que es potencia, apoyo y resistencia.